Bueno, yo de la historia diría que realmente cada político es hijo de su momento, ¿no? Entonces, a lo largo de toda la historia, quedarme con algunos políticos, pues a mí personalmente no es algo que me seduzca, ¿no? Quizá por el hecho de, no sé, de poder estar en Cádiz y recordar pues lo que fueron las Cortes de Cádiz, por ejemplo, y todo aquello, pues yo me quedaría con alguno de los políticos de las Cortes de Cádiz, ¿no? Y podemos, por ejemplo, hablar de Alcalá Galiano, por citar un caso, pero bueno, creo que siempre a lo largo de la historia ha habido otros políticos que han sido importantes en sus momentos y creo que, por ejemplo, en España, en su día, pues también por citar a alguien relacionado con Andalucía, fue muy importante Blas Infante, que abrió el camino del andalucismo. Y luego desde otra óptica, pues me quedaría también en su momento con la importancia que tuvo Adolfo Suárez junto con Felipe González, ¿no? Creo que ahí habría que hablar de ese binomio de Felipe González y Adolfo Suárez para llevar a España a la democracia, juntamente también con el rey Juan Carlos, como una evolución desde el franquismo, pero al mismo tiempo también contando con otros hombres de Estado que hubo en ese momento que tuvieron una visión más amplia de la historia, como pudieron ser también Manuel Fraga y Santiago Carrillo, ¿no? Creo que eso fue un encuentro de las dos Españas que habían hecho la guerra civil y con una reconciliación, y yo destacaría ese acontecimiento como muy importante para la historia de España. Los tres grandes alcaldes de Cádiz también es muy difícil decirlo porque creo que cada uno tiene su momento, ¿no? Y yo creo que si le preguntamos a la gente, pues grandes alcaldes de Cádiz han podido ser de muy distintas ideologías, porque creo que Fermín Salvochea tuvo una vertiente buena en su día, por ejemplo, Cayetano del Toro también fue un gran alcalde de Cádiz, creo que José León de Carranza, aunque efectivamente era un alcalde franquista, pero si nos centramos en lo que hizo en la ciudad, pues su aportación a la ciudad fue muy positiva. Creo que Carlos Díaz ha sido un alcalde un poco incomprendido y creo que quizá también hizo una buena labor dentro de las limitadas posibilidades que tuvo en su momento. Y creo que Teófila Martínez también ha sido una buena alcaldesa, también referido en lo que serían las obras públicas de la ciudad. Creo que luego en otras cosas, pues quizá le faltó conectar con un sector de la población. Bueno, yo creo que el legado que ella ha dejado ha sido sobre todo a la ciudad. Quizá podríamos matizar más a la ciudad que a los ciudadanos, pero bueno, sin olvidarnos tampoco que los ciudadanos viven en la ciudad, aunque sea una perogrullada, ¿no? Yo creo que el principal legado que ha dejado ella a la ciudad ha sido el soterramiento de la vía del tren. No por el hecho en sí de que fue soterrada por el gobierno central, que en aquel momento, pues bueno, se aprovechó, digamos, que el hecho de que ella era militante del Partido Popular y que entonces en aquel momento pues dio la casualidad o la circunstancia histórica de que estaba gobernando también su partido con José María Aznar y entonces pudo presionar para conseguir lo que Carlos Díaz había intentado pero no había podido conseguir, que era el hacer un nuevo puente en la ciudad y también, en este caso, el soterramiento de la vía del tren, que permitió una transformación urbana absoluta de los barrios de Cádiz de extramuros. O sea, a la hora de, cuando se haga la historia de Cádiz en los primeros años del siglo XXI y sobre todo, pues se verá que la evolución que tuvo la ciudad en esos barrios donde, como pueden ser Guillem Moreno, Loreto, el Cerro del Moro, donde es verdad que las circunstancias económicas de sus vecinos pues posiblemente siguen siendo difíciles, pero sin embargo la situación dentro de la ciudad ha cambiado radicalmente. Yo creo que eso fue lo más importante. Creo que también ha sido importante el segundo puente, más para la conexión de Cádiz con el exterior, con el entorno de la bahía, pero también es cierto que la inauguración del segundo puente ha coincidido con el final de su mandato, con lo cual, pues bueno, eso yo creo que ha quedado ahí, pero si lo iba a aprovechar de alguna manera la ciudad desde el punto de vista de su gestión, pues creo que la ha dejado, digamos, como una herencia, ¿no? Si bien es cierto que, por ejemplo, lo que fue la gestión de las obras públicas y de una serie de cosas que hizo, de obras como pues también el nuevo Estadio Carranza o una serie
de infraestructuras que se hicieron en la ciudad, como decía, la gestión de Teófila Martínez creo que fue muy positiva, creo que en otras cosas se equivocó, ¿no? Y yo creo que una de las cosas en las que más se equivocó fue en, pues quizá en profundizar en un cierto populismo que hizo también, por otro lado, que la ciudad tuviera una gran dependencia del ayuntamiento. También porque hubo un acontecimiento histórico como fue el del Bicentenario, que la ciudad también, bueno, pues dejó una serie de equipamientos en la ciudad, pero también es verdad que ella hizo un exceso de propaganda que, digamos, puso a un sector de la población, pues quizás en contra de, sin valorar otras cuestiones de su gestión. Y yo creo que esa situación en la que posiblemente cometió errores, como eso que se ha hablado del autobombo, del exceso de publicidad, etcétera, pues es lo que hizo que hubiera un caldo de cultivo muy favorable, junto también con la situación económica, que evidentemente coincidió con la crisis económica y con un aumento del paro en un determinado momento, pues todo eso llevó probablemente a que el mensaje en este caso de los grupos que estaban, digamos, integrados en Podemos, y concretamente con José María González, o Kichi, como es popularmente conocido, de alcalde, pues tuvieran un impacto en las elecciones municipales y tuvieran un eco en cuanto a apoyo ciudadano que en otras circunstancias probablemente no habrían tenido, porque de hecho uno de los grupos fundamentales de Podemos en Cádiz, que es Izquierda Anticapitalista, ya se había presentado anteriormente a las elecciones municipales con Teresa Rodríguez de candidata y sacó muy pocos votos, ¿no? Yo creo que el PSOE, me refiero, el falso progresismo, me refiero a algunos, no a todos los militantes del PSOE, ¿no? Porque en el PSOE yo creo que hay ahora mismo, en España y también en Cádiz, hay varias sensibilidades. Entonces, dentro del PSOE, pues hay, yo creo que un sector quizá más mayor en edad, que ha conocido la época de la transición, que ha vivido los años de gobierno de Felipe González, que se ha acostumbrado también a que el PSOE gobierne en Andalucía pues desde la transición hasta ahora, ¿no? Y entonces ese sector me parece que es más realista, sabe más lo que se puede hacer en la política actual y lo que no se puede hacer. Pero junto a eso está también un sector quizá más joven, o yo lo entroncaría más con la propia figura de Pedro Sánchez, ¿no? y su entorno que pueda tener, sobre todo en Madrid, porque ya sabemos que en Andalucía la situación no es exactamente igual. Ese entorno quizás tiene todavía la idea del falso progresismo, en el sentido de que, por ejemplo, cuando hace un pacto con Ciudadanos, pues tiene que decir que es un pacto progresista, aunque no lo sea. Está haciendo el pacto con Ciudadanos, un acuerdo de gobierno con Ciudadanos, y al mismo tiempo le está lanzando guiños a Podemos en este caso para que acepte ese pacto, diciéndole también que es un pacto progresista, ¿no? Entonces ellos tienen que ser progresistas siempre y en todo lugar en este caso, ¿no? Y eso es lo que yo quizás me refería ahí.